una bandera roja. Esos son los significados. Si los significados son contextuales, no están en el objeto mismo, porque mientras va en el camión indica exceso de largo. ¿Sí? Al momento que la recoge Chaplin, uno va haciendo esa asunción de que sigue siendo esta banderita, ni siquiera es bandera, pero al momento que aparece agitándola enfrente de una manifestación proletaria, se vuelve una bandera, digamos, proletaria izquierdosa, ¿no? No es amarilla y blanca, ¿no? Y gorro papal, ¿no? O sea, ese movimiento proletario sería muy raro, pero bueno, en fin. Pero bueno, más espero que haya respondido, pero a la larga van. Pero el léxico, es decir, la pregunta es, ¿podemos vivir sin léxico? Claro que no, pero es la gramática el léxico. Y para eso existe el famoso caso de el mejor índice, y estoy hablando en términos peircianos, no este índice biológico, sino el índice como signo, porque si yo no sé, digo, cometerlo, ¿no? No, tenemos una cantidad. Pero bueno, lingüísticamente al menos, el léxico es un capital, que va y viene, pero se tiene que ajustar a la gramática, que tiene que estar en oraciones, si no, no es léxico. Hay una palabra que alguien inventó y nunca la usa, no es palabra, no existe. No, debe de estar en escena, debe estar dicha. Y ahorita veremos, hay otra parte, porque una de las definiciones de lengua es que se entienda. La comprensión no depende del que habla, depende del que oye. Si yo quiero entender a la gente, hago lo posible. Ahí viene un extranjero, perdone, y hacemos hasta la marometa y le damos las instrucciones. ¿Sí? Estamos peleándonos con la pareja, no te entiendo, no te entiendo, no. O sea, el ejemplo es la huelga del CGH, la del cambio de siglo, ¿no? En donde, ese es bonito, y esto lo tengo que decir, porque es una joya del lenguaje. Quizá no todos lo recuerden, pero bueno, nada más es de memoria. El cambio de siglo viene, el rector de la UNAM, Barnes, decide aumentar las cuotas estudiantiles para inscripción y todo. Se genera un movimiento estudiantil muy fuerte, se cierra la UNAM, etc. Y la discusión es el artículo 3 constitucional, cuarta fracción, que dice: la educación que imparte el Estado será gratuita. Y entonces la discusión, yo estuve en el consejo universitario, era si la educación universitaria la imparte el Estado. Imagínense que, pues sí, ¿no? Y la autoridad y el abogado general de la universidad, no. Dice, ¿y por qué estamos en el liste entonces? No, pero bueno, nadie se peleó por eso. Pero alguien más elegante dijo, bueno, es que están entendiendo mal. El artículo dice literalmente: la educación que imparta el Estado será gratuita. Futuro, compañeros. Ya con eso pero bueno, ya entraremos en ese detalle. Pero ahí tenemos educación, impacto. O sea, ¿quién es el dueño de los significados? Ya veremos. Siempre culpamos al léxico. El léxico es como el alma, no tiene el alma. Pero bueno, acá doy un ejemplo. Los hablantes de español, esto lo entendí hace poquito. Tenemos 4 verbos del ámbito de la cocina. Yo estoy fascinado con esto que supe. No lo tenía. Cocer, freír, asar y confitar. ¿Sí? Supongo que todos saben la diferencia de cocer, freír, asar y confitar. O sea, yo no lo sabía, y además cada vez que lo presento esto estoy verdaderamente fascinado. Las tortillas, ¿qué se les hace a las tortillas? Lo voy a decir como no lo diría: se cuecen, se fríen, se asan o se confitan. Qué difícil, ¿no? Se cuecen. De hecho, la palabra náhuatl es cocida, ¿eh? O sea, la palabra náhuatl tlaxcali significa la cocida. O sea, antes ni siquiera hay que... Y las zanahorias también, pero hay una diferencia. Las zanahorias normalmente se cuecen en agua y las tortillas se cuecen en el comal. Bueno, y eso mande. Ahí creo, yo viniendo del sur, hay una palabra igual muy sinónima aquí en el centro de cocer, es sancochar. Sí, en realidad iba a agregar más, pero créeme que mi ignorancia de la cocina es mayor. Bueno, está sancochar y todavía algo que se le hace a la cebolla. Se ve que acá verdaderamente sabe.
Cuando mi papá me... No, sí, además, y además es las diferencias, ¿no? Bueno, voy a dar el ejemplo. Bueno, las papas y los huevos. Doy el ejemplo, porque unas papas fritas verdaderamente es ahogadas en aceite. Unos huevos fritos, bueno, si los ahogas en aceite te lamentan, ¿no? O sea, hasta se fríe de manera diferente. Quizá en algunas regiones haya verbos diferentes para freír papas y para freír huevos. No sé, o sea, y el otro es, esta es una novedad, esto no daba crédito, cuando alguien dijo, las carnitas, ¿qué se les hace a las carnitas? Y entonces alguien dijo, se fríen. Dijo, no se fríen, se confitan. Cuando yo estaba así, es así como, qué bueno nada más llegar y pedirlas, ¿no? Le dan unas carnitas confitadas. Y el ejemplo que se dio es que no es lo mismo un taco de cueritos, porque está cocido en su jugo, que un taco de chicharrón, que es el mismito cuero, nada más que frito, ¿no? Estos detalles los saben los hablantes, las diferencias de significado están, pero es el uso el que las pone en uso. Un hablante, yo en particular, y que no soy muy asiduo a la cocina, y cuando soy, nada más es para cosas muy elementales, obviamente me dicen esto, hasta cuando me dicen tráete la cazuela, debo esperar que pongan letreros, porque luego hay una serie de terminologías muy extrañas. Cuando mi papá era gallego, lo decía, le dije, papá, tienes que enseñarme a hacer la torta española. Y entonces me lo dijo verbalmente, agarran las papas, así como lo estoy diciendo, las fríes, o sea, me fue dando las instrucciones. Ya llego a mi casa creyendo que la palabra es prístina y transparente. Rebano las papas. ¿Cómo diablos rebano las papas? Ay, no va a picarlas. Sabía esa diferencia. Dije, pues sí, las eché como si fueran huevos estrellados, ¿no? Pero en fin, o sea, obviamente mi torta en español fue huevo revuelto con ya luego llegó mi jefe y me dijo, no, que es... Pero bueno, esas instrucciones, por eso me da mucha risa cuando en la televisión ahora hay programas de cocina así, verdaderamente hombres biónicos con IQ de 500, ¿no? Y se ponen a cocinar, no, o sea, en mi casa la mamá se pone a juntar todo, ¿no? Y dije, bueno, se te va a olvidar. Entonces ya lo traen hecho, vamos mejor por unos papas. En fin, pero estos son ejemplos, y además son ejemplos de cómo cueritos y chicharrón es el mismo objeto sin ser el mismo objeto. ¿No? Me acuerdo había en Chihuahua, cuando fui a Chihuahua, decía tacos de tiripitas. Qué bonito. ¿Y saben qué se comen en los tacos de tripitas? Bien. Regresando, hay campos, nomás tratando de léxico, en esta primera parte del léxico, la diferencia entre amarillo y ámbar. Esta es una diferencia interesante porque todo aquel que conduce un automóvil sabe que si es detenido jamás va a decir me pasé el amarillo, ¿no? Debe decir me pasé el ámbar, ¿no? Porque ese es el nombre que aparece, ¿no? Y es el mismo color, al menos en ese contexto, porque habrá otros contextos en donde verdaderamente se esté hablando de otras cosas. El caso de Shoshouki, que ahí agrego, Shoshouki es el término que en el centro de Guerrero se dice este es Shoshouki, la bata es Shoshouki, también esto es Shoshouki, ¿no? Esto es muy mesoamericano, el mismo término para hablar de azul y verde. Lo que es interesante es que lingüísticamente decimos, es que los grupos en agua no identifican verde y azul, o confunden verde y azul. Este es un mundo tan extraño, ¿no? Como si el hablar, ¿no? Se llama igual. Pero doy un ejemplo que le gana, que es el número 3. Son las 3 palabras tarahumaras de Tonachi. Rosácame, rosáname y rosabóchame, para decir 3 tipos diferentes de color blanco. Ahora sí, que su cerebro se ponga a dar vueltas, mareo, que alguien diga que el diablo se está hablando con 3 blancos diferentes. Porque nuestro blanco es un color absoluto. O
O sea, nadie va a decir, bueno, blanco claro y blanco oscuro. Obviamente. Blanco amarillento. Sí, entonces ya uno le empieza a dar así como las descripciones de los órganos del cuerpo. El riñón es café amarillo rojizo. Es como el espectro, el arcoíris. Sí, pero y uno, hasta que uno dice, a ver, váyanmelos mostrando. De hecho, en Náhuatl hay dos negros. No el negro José. El maíz negro es un negro diferente al otro negro, en fin. O sea, vean el español, nosotros no es lo mismo el color verde que el color verdecito. Si yo digo, tráeme el suéter verde con rayas verdecitas, no es el mismo, no es verde totalmente. O sea, yo podría decir que la playera de él, obviamente, no soy bueno cromáticamente, pero es azul con rayas azulitas. Yo tendría que decir al revés, pero sí, es como el famoso caso, pero el diminutivo en español da otro. La frase verde limón, ¿cuál es el color? O sea, puede ser verde, pero también puede ser limón, ¿no? Además, esta idea de que el color naranja, pues es que las naranjas, pues, el jugo es amarillote, ¿no? Y el vino blanco, si eso es blanco, es leche, ¿no? Pero bueno, y ahí por eso pongo el ejemplo de negro, porque el negro en español, cuando hablamos de pan, el día que coman pan negro, ¿sí? Pues es, no, pues ya carbonizado, ¿no? La raza negra igual, ¿no? Es así, aunque aquí ya sabemos que los que dicen no soy afro-mexicano, ya esa es otra tontería. Pero bueno, el humor negro, y empezamos a ver que hay cosas que no tienen las propiedades cromáticas. En el caso del español, el color, en realidad ni siquiera sabemos si es un sustantivo o un adjetivo, es una clase particular. Hay otras lenguas en donde el color es a fuerza es un atributo y no se puede decir sin el objeto que lo tiene. O sea, yo en Chu, en la lengua de Chiapas, no puedo decir a alguien que me diga verde, porque me tiene que decir que algo es verde. O sea, no puedo decir verde solito. O sea, algo me tiene que decir o el maíz verde, o la hoja verde, o la camisa verde. No puedo decir verde, porque el verde es un atributo. En Guarijío, los colores son verdes. Y cada vez que esto se dice, esto es lo que es cultural y lo que es la lengua. No dar nombres, porque justamente, ¿qué hace que nuestros colores sean entre un adjetivo y un sustantivo, y en Guarijío sean verbos? Y esto es pesadísimo, ¿no? Sobre todo para cuando estamos trabajando. Otros ejemplos muy breves, estos son bonitos, la panza y la barriga. No estoy hablando coreano, no escribí las palabras, transcribí fonéticamente las palabras. La panza y la barriga, ¿es lo mismo? ¿Se han visto cuando dicen me duele la panza, de dónde a dónde les abarca la panza? Así como dicen, hasta el bajo bien. Hay gente que le duele aquí y dice me duele la panza, y hay gente que le duele aquí y dice me duele la panza. Entonces imagínense el doctor acá, ¿no? ¿Qué me duele la panza? Tienen que ver, o sea, a menos que sea cósmico. O como los médicos, que desde que uno va entrando ya van haciendo la receta. Hombre, hasta que alguna edad, ¿no? Nada más están esperando. Mi mamá va al Seguro Social y dice, es que voy por mis medicinas, aunque no esté el médico. Y dice, ¿cómo es eso, mamá? Sí, ya voy, ya me dan las mismas. Dije, muy bien. Pues ven con el doctor Cine, ¿no? Te pones a bailar. El ombligo. Esta es una joya. Sobre todo por los valores esto del ombligo, el centro del cuerpo humano. Y qué interesante, ¿no? Y de ahí todas las discusiones si México es el ombligo, el ombligo, ¿no? Los valores asociados al ombligo, ¿sí? La cicatriz inútil. Pero bueno, el enfermarse de los nervios culturalmente existe, médicamente no existe. O sea, nadie puede estar enfermo de los nervios, eso no existe, ¿no? O sea, es que yo sí estoy enfermo de los nervios. Está bien, cálmate. O el apéndice. El apéndice es una anécdota que siempre cuento, que es una joya de la naturaleza. Es así, estoy un día aquí, me hablan del INI, cuando existía el INI, me dicen, disculpe, es que tenemos
un joven en la clínica 8 del seguro acá en San Ángel, digamos, en emergencias, y necesitamos que alguien, no hable español, necesitamos que alguien nos pueda ayudar. Dije, bueno, pues o sea, ¿de dónde es? No sabemos, pero necesitamos que alguien vaya atrás. Ya saben uno, con la pluma. Y ahí voy, ¿no? Diciendo, aunque encaminé diciendo, qué idiota, porque este puede ser de cualquier lado donde ni siquiera habla el mismo náhuatl. Pero bueno, ahí yo llego, ¿no? No, pobre señor, era un albañil que tenía apendicitis, era monolingüe, ¿sí? El médico joven estaba muy angustiado, vean el mundo, monolingüe, esto quiere decir analfabeto al español, ¿sí? Obviamente, dice, es que no lo podemos operar porque no firma su aceptación. Dije, bueno. Y entonces empiezo a tratar de hablar con él, con el muchacho, el albañil, para saber si podía entenderlo. No era del náhuatl que yo sé, era de la parte norte de Puebla, en fin, ahí vamos medio entendiendo, y decía que ya se quería ir, en fin, esa parte sí. Y entonces le digo al doctor, es que hay un problema, ¿por qué no lo opera y ya? O sea, si tiene apendicitis, opéralo, o sea, que usted que, o sea, viene con el cuchillo, pero no se lo vamos a sacar hasta que no venga la mamá, ¿no? O sea, cosas así. Entonces es una discusión entre el médico y yo, diciendo, es que yo sentía así. Y le dije, es que para él no tiene apéndice, no existe culturalmente la apéndice. ¿Qué le voy a decir? Te duele el apéndice y el otro sí, así como... Y él, sí tiene apéndice, me dice el doctor. Dije, sí, biológicamente sí, culturalmente no. Y le voy a demostrar porque él está seguro que puede perder una sombra. ¿Sí? Y si se pierde una sombra, se pierde peor que ahorita. Y para usted la sombra ni siquiera es parte de su cuerpo, ¿no? Y este es un ejemplo. Nuestro cuerpo, el apéndice, ahí está, una pieza totalmente inútil. Así. Bueno, a lo mejor es muy útil para el que me duele el apéndice, aunque nadie... Eso verdaderamente debe ser alguien que sea... Espera que me voy a concentrar en que me duele. Pero bueno, o sea, a la larga me fui cuando le empieza a dar un dolor fuerte al muchacho o sea, y viene la enfermera con una sonda. Y dije, ¿qué van a hacer? Pues le vamos a meter en la sonda. Y acuérdense que las sondas se meten por el estado de Sinaloa, por Culiacán. Yo dije, no, yo no le voy a decir, oiga, dije, ellos saben qué hacer. Ahorita debe ser presidente municipal, pero bueno, son ejemplos, es léxico y no léxico, porque a la larga se mueve y no se mueve, o sea, hasta los referentes parece que no son los mismos. Acá hay otros, estos actos de habla son unas joyas. ¿Cuál es la diferencia? Todos los que están aquí son hablantes, entre ordenar, pedir, rogar y suplicar. El grado, este es de una chingona, entonces alguien está, no me estás pidiendo, me estás rogando, ¿no? Suplica, o sea, ¿cómo sabe? El acto de habla es, te lo suplico. Punto. ¿Se fijan? Al momento que yo digo, te lo suplico, en ese momento lo que yo estoy haciendo es suplicar, aunque lo diga igual que mi mamá cuando me decía, te lo ordeno. Si levanta tu cuarto, te lo ordeno. ¿Sí? Levanta tu cuerpo, tu cuerpo, te lo suplico. Los actos de habla se convierten en actos sociales. ¿Sí? Estos verbos existen y estas acciones existen en la medida que el español tiene. ¿Sí? Y unos pueden decir, no, para mí suplicar es más, o sea, no importa, no me vengas, no tienes el termómetro de la sinceridad y o sea, ¿cómo sé si me estás rogando o suplicando? ¿Por qué me lo dices? No sé. No hay algo. O sea, ¿cuál es la diferencia, insisto, entre ordenar? Uno puede decir, la jerarquía, ¿no? Se ordena siempre hacia abajo y se suplica siempre hacia arriba. En eso podemos estar de acuerdo. Pero las relaciones no son tan transparentes en ese momento. El ejemplo que está abajo, siempre debe aparecer algo exótico ahí, extraño, ¿no? Así, uno lee a Levi Strauss y uno tiene que imaginarse aquí la selva y todo el mundo, ¿no? O sea,
Sí, o sea, y además cualquier movimiento se lleva ¿no? Pero bueno, son palabras del náhuatl quitlatoltía, que primero significa o equivale, voy a decir equivale a preguntar, y en realidad significa literalmente hacer hablar. Y quinabatía significa ordenar, y si ustedes ven, al menos en esta parte, aquí, ese es náhuatl, de donde viene el idioma. Sí. Aunque luego dicen que hablar bonito, es decir, estas ideas etimológicas también es como desperdiciar la vida. O sea, todas las tesis desperdician diciendo, estoy estudiando a los otomíes que pertenecen al grupo, esa es una información irrelevante, ¿no? Irrelevante, como también náhuatl, su idioma significa con las etimologías, ¿no? Pero bueno, es bonito ejercicio para agarrar espacio y que la tesis de 80 páginas no se haga tan pesada. Pero bueno, estas son formas que literalmente equivalen al español preguntar y ordenar. ¿Sí? Y son verbos muy complicados. Gramaticalmente son muy complicados. Pero bueno, obviamente preguntarlo. Y en la tercera palabra es una joya del universo. Onimitz prometero willi. ¿Sí? En el mismo náhuatl es te lo prometí. ¿No? O sea, si alguien dice, no, si se entiende, puta, quiero verlo. Eso es náhuatl. Eso es náhuatl, como el play es español. Porque si se fijan, sigue las reglas otra vez de la gramática. Un verbo, para que sea verbo, debe de llevar elementos antes, o sea, debe ir conjugado como la lengua. Ni siquiera es préstamo, así se dice. Y chorear sería un ejemplo. Otro ejemplo, porque chorear es un verbo que cuando yo nací no lo conocí, yo lo conocí así tardíamente, ¿no? Lo teníamos otros. Y esto quiere decir que la acción de chorear no existía antes. Sí existía, lo que pasa es que se decía de otra manera. Y es un poco a lo que voy. ¿Qué nombra? A la larga, ¿qué se nombra? Estoy en la parte, las equivalencias léxicas están bien bonitas, ¿no? La tortilla, el nombre de la tortilla es porque para los españoles la torta era necesariamente redonda y gorda, y cuando veían acá tortillita, o sea, se puede haber llamado tortucha, pero tortilla, nuestro, ahí se van entre el águila, la serpiente y la tortilla, puta, ¿no? O sea, aunque la tortilla no es universal, eso es muy interesante. O sea, es la cultura del maíz, no la cultura de la tortilla, ¿no? Pero bueno, pero tortilla, petate, porque el petate ya han visto todas estas estrategias de, no, llaman estera, puta, imagínense, ya se estereó, ¿no? Ya se petateó, ya se estereó, ¿no? Saca una estera, me dicen, saca una estera y yo me quedo así, ¿no? O el molcajete, que unos le dicen mortero, quiero ver si una salsa en mortero, pues ponte pata blanca, y en vez de tejolote, pues no sé cómo se le llama, ¿no? El tomate y el jitomate es un ejemplo bonito, es un ejemplo de los léxicos acá. Para los que son del centro, el jitomate es rojo. Para los que no son del centro, ¿de qué color es el tomate? Ahí rojo. Rojo. Además uno, Y el jitomate es verde. incluso deben tener otro que le llaman, en fin, otro tomate de cáscara o lo que sea. Yo nunca sabía cuál era el de cáscara y creía que era el más, el verde, hasta que dije el verde. Pero este es un ejemplo interesante porque ¿cuál es cuál? El jugo de tomate es rojo, ¿no? Pero una salsa de tomate es verde. Caballón, esto es bonito. Sí. Aquí es quién es el dueño de los significados. ¿Qué es caballón? ¿Alguien usa en español caballón, caballona? Sí, esto es una discusión que tuvimos, efectivamente. Hay gente caballón, ¿no? Caballón, ahí viene la caballona, ahí viene la caballona. Yo esa no la usaba, yo usaba una que es para las mujeres de caderas muy grandes, ¿no? Yo decía, es caballona, ese es en mi uso genérico. Y cuando esto se discutió en la Comisión de Lexicografía, entonces era toda una discusión, no es que caballón es persona, no, para mí es caballón. Y empezó una discusión y luego resultó que en Colima es la persona de piernas largas y flacas. Sí.
Y para otros, caballón o caballona es torpe al correr o al caminar. Los niños son caballones por naturaleza. ¿Sí? O sea, donde va, pasa un niño corriendo y no nos vemos volar cosas, ¿no? O sea, son caballones. Y ahí va uno viendo los significados. ¿Dónde está el significado? Ahorita veremos. Y estos son ejemplos del náhuatl, el tlatoani, el teptli y los chichimecas. Porque el tlatoani se traduce como señor. Esto está bien bonito, o sea, ¿por qué no se traduce como presidente? O como rey o emperador o Darth Vader. El teptli, que en realidad esa es la forma lingüística, teptli, pero todos dicen tecutli. Esa es la manera, tecutli. Ese es interesante, ya luego veremos. Bueno, el chichimeca es un caso famoso, todo el mundo quiere ahí estar en los chichimecas, que esto no. Y el ejemplo 5 es nada más simplemente ver cómo la gramática sigue siendo la misma y las palabras han cambiado. En mi tiempo, cuando yo era niño, o será piche o será cache. Esas eran las palabras que uno usaba. Sí. Y pichabas y cachabas, ¿no? Está todo el famoso dicho. Ahora, la política lingüística de la televisión ya no son picheres y cacheres, sino son lanzadores y receptores. Sí, ahora están ¿no? Antes era corner y ahora es tiro de esquina, ¿no? Ahora sí uno cree que ya con eso ya viva el español. Pero bueno, eso es el léxico. El léxico simplemente es un capital que circula como cualquier capital, que se produce, se crea, se consume, es un capital. ¿Sí? Con él se negocia. Podríamos decir que las palabras son vacías. ¿Sí? Y lo que la llena es la interacción. Y ahorita veremos, ¿no? O sea, nada existe por sí mismo. ¿Sí? Y no todos los individuos tienen el mismo. Cuando alguien dice que una palabra es ofensiva, asume que la palabra por sí misma es ofensiva. La ofensa nunca existe a priori. Yo puedo ofender a alguien de la manera más elegante sin utilizar una palabra malsonante. Y le puedo decir a alguien, en cierto contexto, por ejemplo, priista. Y esto puede ser y peor de ofensivo, ¿no? O decirle, te pareces a tu mamá. O decir, eres un pinta. No, o lo que siempre pasa, no seas ojete, no me ofendas. Bueno, no seas mal. No, ojete es objeto. Esto es cuando doy la escena, porque la lengua es emoción y eso no se debe de perder jamás. ¿Sí? No nada más hay significados, hay emoción. ¿Sí? Hay identidad, hay otra serie de funciones que no están agregadas, pero la de identidad y emoción está íntimamente relacionada. Hay gente que estamos comiendo, háganlo, es un bonito ejercicio, y están comiendo, todos aquí, bien agradable, y piden la palabra, si es que piden la palabra, o si la mesa donde ya nadie pide la palabra y no sé, yo que venía caminando que es una cacota amarilla de niño, como si en ese momento se materializara la caca y cayera en la mesa. ¡No, qué asco! ¿Qué tiene la palabra caca? Sale un referente, ¿no? Y entonces ahora los letreros no es levanta la cacota de tu perro, levanta las heces. ¿Qué es eso? O sea, uno caga y los perros hacen heces. Defecan, o sea, si seguimos las reglas defecan. No, las palabras tienen emoción. Estamos en la final del mundial, imagínense la final del mundial. Y está el Chicharito y tira un penalti, pero antes de tirar se tropieza y la pelota sale rodando. ¿Quién de los mexicanos le va a decir bobo? No, bobo es. No. Debe ir primero un requete y un pendejo de este tamaño. Pero bueno, es emoción. Y al ser emoción, volvemos a lo mismo. Hay sanción, hay poderes, etc. ¿Sí? Y eso también se me compra. Eso es el léxico. No está en la lengua. Nadie dice esta palabra es útil para ofender. Así como si así fuera. Esta palabra es útil para salvar. Así como cuando uno está. Es que. Olvídalo, gracias. ¿O por qué decimos salud cuando uno estornuda? Aquí uno tiene o cree uno que tiene poder antihistamínico, ¿no? Salud.
Gracias. Gracias, ¿no? ¿Y por qué se desean varias felicidades y no una? Felicidad. O sea, ¿por qué varias? ¿Y por qué cuando estornuda uno se dice salud y no alguno tose? Ahí merece más. Pero bueno, en fin, la lengua es práctica, la lengua es hábito, pero eso, sí, es lo social. Todo esto para decir, yo no voy a hablar de eso. ¿Sí? Y ahí tenemos. Tenía que agregar a este encuentro. Esa es la representación tradicional del signo lingüístico. Cuando uno lleva lingüística, nos ponen el signo lingüístico, es una unidad de dos caras, no es el perro es el perro, no. Es la parte de arriba, esta sería el significante y es la imagen acústica. Y vean lo que estoy diciendo, imagen acústica, es lo que se oye, no lo que se escribe. Ahí dice perro, aunque no, así como ahí digo que dice perro, es más fácil. Y abajo es el significado, ¿sí? Y el signo lingüístico siempre tiene un referente, pero el referente cambia, ¿sí? Porque mi abuelo llevaba una vida de perro, pues ya no es ese moteado, ¿sí? Y mi abuelo, ese mismo abuelo era un perro para los narradores, pues tampoco era de orejas paradas ni